Hoy volví a traer discos. Bien. ¿Quieren que sea como soy más en mi casa? Bueno, volví a traer discos. Traje discos de mi casa. Un disco triple de Woodstock. Vos y yo sabemos que es Woodstock. Ustedes saben que es Woodstock. Ok, bueno. Sí. Marco no sabe lo que es Woodstock. No sabían lo que era Brangelina. ¿Qué quieren que haga? Discúlpenme. Sé cultura, no de boludeces. Brangelina es cultura. Discúlpame. Era un chiste también, hay que explicarlo. No. Brangelina es cultura. Bueno, la cosa es así. A ver. Existió Woodstock y junto con Woodstock hubo una proliferación de festivales de este movimiento incipiente que era el rock y el hipismo en este caso, porque ya se había convertido en una suerte de cultura también. Y por supuesto, en Argentina no nos quisimos quedar atrás. Y quisimos crear nuestro propio Woodstock. Que como podía pasar, no sucedió. Así que hoy vamos a contar la historia del Woodstock argentino que no fue. En agosto de 1969, en una granja de Bethel, Nueva York, Woodstock reunió a 500.000 de jóvenes durante 3 días que quedarían grabados en la memoria colectiva. Entonces, el disco que traje hoy sobre ese festival. Y esta foto es una foto bastante emblemática, después la vamos a ver. Lo que iba a ser un festival para 20.000 personas se transformó en una epopeya. Lluvia, barro, guitarras eléctricas y comunión masiva. Con Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Crosby, Still, Nash & Young, el encuentro se convirtió en un mito instantáneo. Prueba de que la juventud podía crear su propia épica. Y al mismo tiempo, una señal de alarma para gobiernos y fuerzas de seguridad que empezaron a ver en esas concentraciones un foco de riesgo. Esta última oración es bastante importante porque va a estar muy conectada con lo que sucedió acá con el Woodstock fallido. Podemos ver acá algunas imágenes de lo que fue el concierto de Woodstock, el original, el del 69. Hay 3 o 4 fotitos si quieren ir pasando. Bueno, eso. Imágenes del público, etc. El rock argentino también comenzó a escribirse con hitos y con fantasmas, con hechos memorables, pero también con ucronías. ¿Qué hubiese pasado si? Esto es la historia de un gran ¿qué hubiese pasado si? El Festival de Lobos, en la primavera de 1970, acaso haya sido el primero de todos ellos, un evento que entró en la historia por no realizarse. Inspirado en el furor que había dejado Woodstock y en experiencias similares como Monterrey o la isla de Rayta al sur de Inglaterra, el locutor Edgardo Suárez, tenemos fotos de este buen hombre, concibió un festival de 3 días con lo mejor de la escena emergente. Eligió un predio de 74 hectáreas junto a la Laguna de Lobos, a 16 kilómetros del pueblo bonaerense. Era un escenario bucólico, lejos del vértigo porteño y rodeado de verde, casi como en esos campos verdes de mi tierra natal que Almendra había cantado en su disco debut de 1969. Lo podemos saltear, lo del tema de Almendra, no se preocupen. Pero ¿qué decía la revista 7 Días sobre Edgardo Suárez, el organizador de Woodstock? Solo me interesan los parientes, dice Edgardo en un textual de la nota. Esos tipos que siempre están en la creación pura. Edgardo, conductor de Tiempo Insólito, un ómnibus radial que se disputa la audiencia vespertina con el show de su colega Hugo Guerrero Martínez. Eran como en ese momento los dos popes de la radio, orientada para los más jóvenes, y eran los que empezaban a impulsar esta nueva música. Tengamos en cuenta que el primer disco de los Beatles, que un poco inicia esta movida, había salido en el 64-65 y el primer disco Almendra había salido en el 69, como para situarnos un poco en dónde estamos. Y esto se empieza a delinear en 1970. Y acá es una descripción de este personaje. Los pantalones pata de elefante, un par de camisas Carnaby Street y sobre todo la voz gutural, voz de contrabajo afónico, bastan para identificar a Edgardo Suárez.
séptimo hijo varón de un viejo radical mendocino e irigoyenista. Continuador de la línea de los programas radiales Ómnibus, el Negro Suárez, poeta, ensayista, periodista, actor y locutor, resiste otras intoxicaciones. Fue acusado de plagiar el show del minuto de Hugo Guerrero Martínez, a quien ya nombramos, con su tiempo insólito, difundido por Radio del Plata. Fue demorado 2 veces por la policía, pues se sospechaba su presunta participación en una affair de drogadictos. Dice así la publicación. Y esto también es importante porque vamos a volver a este tema después. No son muchos los que, como Suárez, pueden acceder a la celebridad cuando a sus espaldas se desgañita un currículum imprevisible. Llegado a Buenos Aires a los 14 años, desde su ciudad natal Mendoza, fue vendedor en una zapatería, obrero de una fábrica de jeringas hipodérmicas, panadero, lavacopas, encerador de pisos, estudiante del Conservatorio Nacional de Arte Escénico, asesor de la Dirección de Cultura de la Municipalidad durante la presidencia de Frondizi y, por supuesto, introductor de la palabra pariente en los diálogos radiofónicos. Él se refería a las personas que lo escuchaban, que escuchaban su show radial, como pariente. Hay otras cicatrices en este personaje. A los 38 años se enfervoriza como un adolescente por el tiempo, la vida y la existencia. Esas preocupaciones metafísicas las concreta en su programa, las exalta en una frase con la que machaca a su audiencia: tu tiempo y el mío, pariente, tiempo insólito. Cualquiera podría pensar que protagoniza un rol que no le pertenece. No por casualidad recibió el premio al mejor actor de reparto por su trabajo en El romance del Aniceto y la Francisca, film dirigido por Leonardo Fabio, otorgado en 1967 por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Fue un actor muy prolífico y buena parte de su trayectoria la realizó junto a Leonardo Fabio. Suele sindicárselo, acá volviendo a esto que decíamos, como el patrón de la nueva música por la entusiasta promoción de conjuntos beats y diversos juglares modernos que realiza desde sus espacios radiales. Se autodefine como contemporáneo del futuro, extrapolación que fundamenta en una frase de Sartre: lo importante en la vida no es ser joven ni viejo, lo importante es ser nuevo. A mi modo de ver, en este pensamiento está la raíz del movimiento beat. Supone ante 7 días, mientras una ancha sonrisa ilumina su rostro, escuchen esto, aindiado, feo y varonil. Así lo retratan en la revista 7 días a Edgardo, que popularizó desde hace poco, ya que empezaba a salir por televisión, con un programa que se llamaba Hoy Música Hoy en Canal 11. Edgardo Suárez es además recordado por ser el locutor en el palco de Ezeiza en El regreso de Perón, donde estuvo también Leonardo Fabio. Suárez actuó y puso la voz en alguna de las películas de Fabio, y en 1975 grabó un disco recitando poemas de Neruda. Esto sí podemos escuchar un cachito. Suena muy bien, tiene arreglos musicales al estilo de las películas de Fabio, con cuerdas y coros. Uno de los técnicos fue el portugués da Silva, recordado por el ciclo de Encuentro en el Estudio. Si vieron esos especiales, es el técnico que opera la consola del estudio. Al mundo por donde yo camino. Bueno, este es el disco que grabó este buen hombre. Muy del estilo de Fabio incluso. Bella. Tus senos son como 2 panes hechos de tierra cereal. Bueno, son poemas. Son poemas. Volvamos a nuestro fallido Woodstock. El periodista Dani Jiménez sostiene que Luis Alberto Spinetta dejó una huella de aquel intento frustrado en rutas argentinas. Vamos a obviar también la canción porque la conocemos. En versos como chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas. Porque aunque el festival se suspendió a último momento, músicos y jóvenes viajaron igual hasta el lugar. La grilla prometía Almendra, los ya citados, Manal, Los Gatos, Miguel Abuelo, La Barra de Chocolate y la Cofradía de la Flor Solar, entre otros. Pero pocos días antes, el intendente de Lobos, Abel Macoco Culela, un conservador designado por el gobierno de facto, retiró la autorización. La decisión respondió a un informe de inteligencia de la policía bonaerense. Acá la famosa DIPBA. Acá volvemos a lo que decíamos antes de cómo este movimiento que se había originado por la música empezaba a preocupar a los gobiernos porque, bueno, empezaba a cambiar algunos valores bastante instalados en la sociedad. No era solamente un movimiento musical, sino que se empezaban a poner en juego otras cosas y en jaque. Los jóvenes empezaban a disputar un poco el status quo, entonces eso hacía que
que los gobiernos se empezaran a poner nerviosos. Les decía, entonces, la decisión respondió al informe de inteligencia de la policía bonaerense que detallaba los preparativos en el predio y aventuraba riesgos sobre la conducta del público. Para entonces Suárez ya había montado 3 escenarios, además de 12 baños individuales de machimbre y chapa. En un documento clave, el espía a cargo advertía: el comisario seccional ha solicitado la superioridad personal de refuerzo, ya que la dotación de la comisaría no llega a cubrir las necesidades. La dependencia policial más próxima está a 16 kilómetros. Y agregaba: se considera absoluta necesidad instalar un comando en el paraje, ya que para los días 20 y 21 concurren unas 6.000 personas. Y esos lugares están a 200 metros del campo donde se realiza el festival. Bueno, acá podemos ver material del espía, material de inteligencia que estaban haciendo en el festival y en el que se puede leer cómo se retrataba. Podemos ir pasando, no voy a leer cada uno. Hay varios extractos de ese informe. La nota insistía en que debido a la clase de personas que concurrirían a este recital, hippies, lo ponía entrecomillado, podrían producirse situaciones de roce, aconsejando reforzar la vigilancia. El término hippies, siempre entre comillas, cargaba prejuicios evidentes. Según los espías, el encuentro sería usado como centro de fumadores de hierba y para hacer viajes con la pastilla. Por lo que se infiere que tendrían los primeros casos reales de uso de LSD, de ácido lisérgico. El clima político no ayudaba. En julio, Onganía había sido desplazado por la junta militar. El cordobazo aún resonaba y en mayo los montoneros habían irrumpido con el secuestro y el asesinato de Aramburu. La represión de la noche de los bastones largos y la paranoia castrense sobre los jóvenes completaban la escena. Como decíamos, los jóvenes estaban en ebullición y ya no solo como un movimiento que acompañaba a los músicos, sino como algo que empezaba a querer tener participación en la escena política. El festival se programó para el fin de semana largo del 12 de octubre, pero volvió a cancelarse en la víspera. Muchos jóvenes decidieron viajar igual, seguidos por algunos periodistas. La cobertura más extensa la publicó la revista 7 Días con un título lapidario: Hippies Go Home. El artículo se burlaba del evento. El baqueteado asunto de Lobos fue el segundo fracaso del disjockey Edgardo Suárez. No fue más que un picnic. La mayoría de los visitantes lucía estrafalarias vestimentas e increíbles cabelleras. Bueno, así relataba la revista a los pocos jóvenes que llegaron hasta el lugar, a un festival ya suspendido. La bonaerense vinculaba a Suárez con esas versiones y además... Perdón, me equivoqué. También agitaba rumores, supuestos repartos gratuitos de marihuana para ganar nuevos clientes. Algo que se había empezado a circular era que esto era un gran evento de promoción de la marihuana y que iban a regalar porro a los asistentes y a partir de eso empezar a venderlo. El famoso, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Bueno. Recogía teorías como la de Adolfo Cordeu, gerente de una firma que viajó a ver qué pasaba. Todo parece responder a una campaña para el lanzamiento masivo del nuevo producto, casi como si fuera una gaseosa. Puede ser un estudio de factibilidad para medir el mercado, 100% marketinero, y afinar canales de distribución. La marihuana es un gran negocio, no tiene competencia y su potencial de consumidores es enorme. No le faltaba razón a lo que decía este buen hombre, que la vio en el 69, solo que bueno, no era el fin, por lo menos, no el fin último de este evento. La bonaerense vinculaba a Suárez con esas versiones y además con ideología marxista. Después vimos que estaba más asociado al peronismo, pero bueno, al peronismo revolucionario, suponemos. Aunque los informes eran vagos, apenas rumores de afecto a las drogas y un ideario marxista sin antecedentes que lo confirmaran. Ahí vemos, bueno, algunas fotos de los asistentes y luego hay una foto donde está nuestro amigo rodeado de otros jóvenes. No sé si ahí está. Ahí lo vemos con su, como le dijo en sus rasgos aindeados. Exacto. Y feo, como le dijeron en los 7 días. Muy malos. Bueno, nada. Ahí está rodeado por los jóvenes hippies que se habían acercado al predio.
En contraste, la revista Panorama ofreció una mirada distinta, enfocada en la visión de los vecinos. Allí apareció la voz de Oscar Verón, administración del Country Club Lobos. El gobierno ha interpretado mal el sentido del festival. Creo que este buen hombre tenía algún tipo de interés en que se realizara el festival. Un evento absolutamente inocente, capaz de promover la laguna como lugar de turismo. Su auxiliar, Aristóbulo Moreto, sumó un matiz poético. La juventud quiere estar con el sol, con la luna, con la naturaleza y alejarse de las ideologías. Lo que se buscaba era lograr la paz. Los obstáculos empujaron a Suárez a mudar su idea al Club Atenas de La Plata. El festival pasó de lo rural a lo urbano con una grilla que incluía a Almendra, Manal, Los Gatos, Miguel Abuelo, Morris y Arcoiris. En los afiches el organizador lo promocionaba como revancha, para que La Plata sea un nuevo Woodstock, y otra vez la inteligencia se hizo presente. Van a la ciudad más hippie de la Argentina, ¿no? Iba llevando el concepto Woodstock a los distintos lugares donde iban apareciendo la posibilidad de concretarlo. Podemos ver, están los recortes de diario de la época, invitando al show, ya usando la cara de Edgardo, porque bueno, como habíamos dicho, además del locutor de radio, tenía un programa de televisión, entonces la cara era importante. Y en este festival, además de los mencionados, también tocó la primera banda de Sky Baileson, que es la Diplodocum, que figura ahí entre los nombres. Pero bueno, ¿qué pasó? Este festival en La Plata no tuvo mucho éxito porque el interés ya estaba puesto en otro lado. En el mismo mes debutaba Barrock, organizado por la revista... Organizabas vos, ¿no? Lo organicé yo mismo. Organizado por la revista Pelo en el Velódromo de Palermo. El gobierno prefería un espectáculo en Buenos Aires dentro de un espacio más controlable. Según los informes policiales, la primera noche en La Plata apenas reunió a 450 personas, en su mayoría con vestimentas extrañas y cabellera muy larga. El domingo 28 arriesgaban que la mayoría había sido contratada y traída desde la capital federal. Había gritos de histeria y algunos parecen bajo el efecto de estimulantes, aunque luego admitieron, no fue posible observar drogas u otro tipo de estupefacientes. Solamente algunos hippies sentados en el suelo tomando bebidas alcohólicas. Los espías también reseñaron a la Cofradía de la Flor Solar, aunque reconocieron no se han obtenido elementos que permitan juzgarla en correlación con modalidades subversivas o ideológicas. La conclusión fue tajante. El festival fue un rotundo fracaso. Sin embargo, Suárez dejó en Panorama un testimonio que con los años ganó valor. Y prestemos atención a las palabras porque así como el tipo que contaba la posibilidad de mercado que había para el porro, para la marihuana, Suárez dice esto. Muchos me preguntan si soy un líder para estos jóvenes. Lo niego. No lo soy para nadie. Ellos han adquirido conciencia de grupo y ya no se sienten marginados porque tienen marcos de referencia. Pienso que caminan hacia la madurez. No olvidemos que también tienen ideas políticas y que votarán en el futuro. Si hay que provocar cambios de fondo radicales, esa muchachada de hoy será un factor de presión. Y lo que sucedió años después es que toda esa muchachada fue en efecto un factor de presión y además fue la protagonista de los sucesos políticos que siguieron hasta el 76, donde otra vez un gobierno militar tomó el poder. Para terminar, vamos con un pedacito de un video de Capusotto, donde de alguna manera se burla de la forma en que la policía se refería a los hippies. ¿Qué se piensa cuando se ve un hippie hoy? ¿Y qué se pensaba hace 40 años cuando eran novedad en nuestro país? En esa época se pensaba que el hippie era un elemento roñoso y un fétido lleno de drogas. Eso es lo que se pensaba. Hoy entonces, teniendo una vinculación estrecha con esto que venía hablando, vamos a presentarles una serie de archivos, como ya hemos hecho tantas veces, en donde se muestra claramente la lucha, el accionar de la policía frente al hipismo. El hipismo, curso de detección y procedimiento ante el mismo. Buenas noches. Al informe. En la clase de hoy
seguiremos aprendiendo a detectar e intervenir ante la presencia de elementos ligados a la denominada cultura hippie. Recuerden, se escribe hippie y se pronuncia hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie o hippie. Bueno. O hippie. O hippie. O hippie. Con esto o estamos. hippie. Pero bueno, Capusotto en este caso se toma un poco en clave de comedia lo que habíamos visto antes respecto a, bueno, cómo la policía y la inteligencia estatal veían a este nuevo movimiento. Hasta acá el hilito. Gracias, Barros.